Bien, vamos a continuar ya la última parte, espero ya acabarlo. Pero yo también estoy aprendiendo mucho de esto. Y esta es una partecita que faltaba de que se ocupa la ciencia psicológica, ¿no? Le hemos dicho que la ciencia es algo que se comprueba, pero acerca del estudio de la mente. Yo digo psicología al estudio de la mente. Ustedes pueden atribuir su propia definición, que es algo similar, ¿ya? Y esto es en esta parte. Porque, ¿de qué se ocupa estudiar o comprobar el estudio de la mente? Gracias. ¿De qué se ocupa? Entonces, parte de ello, su objetivo, desde el punto de vista del mentalismo o idealista, filosofía idealista, dice describir estos estados de emoción y su influencia sobre sus estados del cuerpo y sin tener las teorías que hemos visto, ¿no? O sea, sin ninguna teoría, simplemente verificar cómo influye, ¿sí? Y aquí están otros objetivos y su forma en que va a hacer esto. Había una pregunta, era del método de la psicología. En podemos decir que es el tratamiento que hace la psicología al, o sea, la ciencia, la psicología o el conocimiento a la psicología, ¿no? Entonces, de esta manera es introspección directa o indirecta, la verdad. Esto de aquí ustedes lo pueden leer, es cómo, el método es la forma en que se hace. Y objetivo es lo que se quiere lograr con lo que estamos, con el proceso que estamos haciendo. Entonces, esto voy a ir acá, para que no sea muy largo. Okay. Bien. Eso, ya después un poquito qué es la psique, es parte de eso. Aquí ya ustedes saben, futuros psicólogos, esto ya es más entendible para ustedes que de los procesos mentales. Sí que es relacionado a dos partes que es mental. Eh, bien, ya, ahora sí. Estábamos viendo entonces, la psique está relacionada con lo mental y lo físico, ¿ya? Dice que son los dos heterogéneos, o sea, los dos se complementan, ¿sí? De aquí un poco explica acerca de esa relación y cada uno cómo se independiza por sí solo, ¿sí? Lo físico se independizó con la biología, digamos, ¿no? Y lo mental solo con lo que piensa, ¿sí? Pero los dos se necesitan. Sí, aquí va a hablar un poquito sobre unas pequeñas investigaciones, ¿no? Y según, a ver, así la psique, según cómo se estudia la psique, se estudia con la interaccionismo, es la interacción entre el cuerpo y la mente, ¿verdad? Y con las acciones que hace que eso se procese el pensamiento, ¿no? La acción que realizamos. Y aquí un poquito también nos va a explicar. A ver, no me he estado. Aquí va a explicar unos casos de, como ejemplo aquí, la B es, digamos, una persona o un nombre de una neurona, ¿verdad? Cuando pone B, eso es, le pone un objeto, ¿ya? O alguna persona. Parte de eso, ya. Se me olvidó. Parte de eso, y a ver, no me estoy olvidando. Ok. Parte de eso es que lo van a ver realizado con afirmaciones. Las hipótesis son unas afirmaciones que yo hago cuando no sé y no he comprobado todavía. Voy a decir que, digamos, la vacuna va a terminar con la pandemia, con todo eso, con el contagio. Es una hipótesis, es una afirmación que no está comprobada, pero está
prontamente a ser comprobada, ¿no? Por eso dice, pero a veces no son claras, contrastables, no son claras, porque no sabemos si de verdad va a acabar con la pandemia, con la enfermedad en su totalidad, ¿no? Y ahí explica un poquito desde el punto de vista de la interacción, cómo es que estas se relacionan, ya aquí en los enfoques. Vamos a ver cuántos enfoques de psicología hay y cómo los siguen y cómo lo sistematizar es unir el estudio de la psique tomando en cuenta las bases del conocimiento, el objeto o lo que estamos investigando y qué proceso estamos utilizando para investigar. ¿Mm? Entonces, esta es la que encontré. Ustedes pueden encontrar quizás otra y nos pueden complementar, ¿sí? Para llegar, ¿cuántos enfoques hay? Hay desde el enfoque mental, ¿no? El mentalismo y el dualismo. El dualismo se refiere a la mente y al cuerpo, de dos corrientes, ¿sí? El mentalismo es solo de la mente, como dice su nombre, solo observar los procesos mentales de los que realiza el hombre o el estudio que queremos hacer, ¿no? Estamos viendo solamente las acciones, ¿cuál? ¿Verdad? Esto no se puede ver. Bueno. El conductismo va a ocupar también desde el enfoque conductista. No sé si dice pro o pre, ustedes lo arreglan. Que es cuando se copia, a veces se cambia un poquito porque la función del copie, de copiar, asimila que es la letra O, si es que está mal escrita la E. Bueno, entonces, vamos a decir que es procientífico o precientífico. Sí, es precientífico, obvio, porque, no, preto, ese es otro, ¿no? Vamos a dejarlo ahí. Pero de lo que es antes de comprobarlo, es el conductismo. O sea, podemos decirle que es la acción que realiza el sujeto eh, frente a algo, a un hecho social. Por ejemplo, conductismo es toda acción del hombre. Y si ven ustedes a un hombre peleando con otro hombre, la conducta de los dos es la que atribuimos de agresividad, ¿verdad? De agresividad, y podemos decirle que atribuimos que son personas que tienen un pleito por, como se ve que hay una mujer más ahí, debe ser que la mujer le fue infiel o el hombre fue infiel, ¿no? Entonces podemos hacer desde ese enfoque, ver la conducta del hombre, ¿sí? Y el monismo psicofísico es solo relacionarlo con el proceso mental, pero con los procesos del cuerpo. No atribuye mucho al proceso, digamos, solo lo que ve y solo lo que puede llegar a pensar, sino que trata de, como en psicofisiología, ¿no? Las actitudes internas del cuerpo, cómo reflejan en la mente del hombre, ¿no? Si la enfermedad en verdad enferma sí, psicológicamente al sujeto, ¿no? Hay que estudiar desde esa postura, ¿no? Entonces, es la psicología fisiológica, la psicofisiología, lo mismo. Entonces, no está bien desarrollado. Desde esos enfoques vamos a verlo. Esto puede ser pregunta de examen, muy seguro. Ahora, ¿cómo se estructura la investigación? Vamos a hablar las partes de la investigación. La estructura son partes. ¿Cómo podría ser las partes de la investigación psicológica? Ya hemos visto un poquito que es uno, enfocarnos. Este es el andamiaje general, o sea, todas las partes de esa investigación. Si yo quiero investigar cómo se produce el estrés, ¿no? O por qué en nuestra familia hay muchos problemas, en sí, digamos, puede ser la economía. Todo surge por la economía. Tengo un enfoque económico. O, si ustedes quieren verlo desde el punto de vista relacional,
porque no se relacionan, no hay una buena comunicación o comunicación, ¿verdad? Puede ser diferente la investigación, pero tiene que tener un enfoque, cierto enfoque, está enfocado a algo, cuál es todo lo que se trata, todo ese problema, quiénes están dentro de la economía, mi padre, mi madre, mis hermanos gastan mucho, etcétera, ¿no? Problema, falta de dinero, digamos. Entonces ese podría ser un problema. Y ahí la metódica es la forma, ya hemos dicho, cómo podemos hacerlo. Eso que queremos ver, cómo mejorar ya la economía. Una vez identificado el problema y después la meta es haberla mejorado, ¿no? Es mejorar la economía mediante, aquí él propone unos ejemplos sobre las leyes, cómo podemos acabar la delincuencia, imponiendo leyes más graves, digamos. En otros países hay unas leyes que es que si robas te cortan toda la mano, graves, ¿no? Entonces, esa ley puede ser como una meta, ¿no? Para hacer una investigación, ¿verdad? Aquí está mi cuchillito. Eso ustedes pueden verlo como el enfoque que es la delincuencia, ¿no? Entonces, la delincuencia es parte de la acción conductual del hombre que realiza el hecho del robo. Por eso es psicológico. Pues le digo el ejemplo de la delincuencia. Es algo psicológico, por lo que piensa, ¿no? Y el psicobiologismo se enfoca nomás en lo que, en el estudio solo de, este es un poco más desde el punto de vista químico del hombre. Fisiológico es más externo. Fisiológico es, digamos, a ver, yo les pongo la gota de sangre acá, sangre, entonces vamos a ponerle color rojo. Esta es una gota de sangre. Este está relacionado con el sistema sanguíneo, ya. Sistema sanguíneo. Entonces, aquí más arriba nos dice, eso es el psicofisiología, ¿verdad? Psicofisiología, porque solo estoy estudiando la sangre del sujeto. Pero si yo quiero tener un enfoque más fino desde el psicobiologismo, perdón, voy a estudiar de cómo está hecha la sangre. ¿Qué partes tiene la sangre? Por ejemplo, glóbulo rojo, glóbulo blanco, ¿verdad? Entonces, esto nos dice que este es un poquito más específico, solo de la biología del hombre, en su, donde podemos decirle, pues, en su origen, podría ser si el hombre pierde el brazo, podemos decirle que vamos a estudiar cómo el brazo afecta a su mente, el brazo, todo, y cómo afecta, digamos, a otras partes del cuerpo. Es un poquito la diferencia allá, y el psicofisiología es estudiar desde el sistema nervioso central con la conducta del hombre. ¿Correcto? El psicofisiología es solo del sistema nervioso y todos esos que producen el comportamiento del hombre. ¿Ya? Esa partecita ustedes pueden un poquito profundizar. A ver esto. Está bien ahí. Aquí él un poquito habla de cómo es la psicofisiología, dice, ¿no? Es un enfoque más científico, como le decía. Utiliza la comprobación, utiliza el mentalista e integra también y que trata de avanzar, digamos, no solo ver ¿qué puede hacerme en mi pensamiento al haber perdido un brazo? Digamos? ¿Cómo puede afectar? Y también va a ocupar todo lo que es lo filosófico, ¿verdad? Ahí ustedes pueden leerlo. Y aquí sus fortalezas y debilidades de la psicobiología, es, por ejemplo, unos casos de éxito que había sobre la psicobiología, es que ayudó a
descubrir, digamos, el rol del hipotálamo. El hipotálamo es el que hace que las funciones del cerebro lleguen a los brazos, ¿verdad? Y yo no me acuerdo mucho, ustedes saben, con el profesor Robert, el profesor, ¿cómo se llama este? ¿Alguien se acuerda? Ah, Rosendo, ¿no? Doctor Rosendo. Nos ayudó a descubrir el placer, dice, por la estimulación eléctrica, ¿verdad? En el sexo sucede que hay mucha estimulación eléctrica porque las pulsaciones del hombre y sus, ¿cómo se llama? Sus músculos, los músculos se mueven por la electricidad natural de la conexión del cerebro y el músculo, ¿no? Hay mucha estimulación. Nos ayuda también a la experiencia sobre la sinapsis, que es la interacción de las neuronas y el pensamiento. Regular, puede decir, la motivación, la motividad. Puede ser la motividad, emotividad así con el sentimiento, digamos. ¿Cómo cambian? Si yo estoy triste, el sistema cortical funciona más cuando yo estoy triste, digamos, ¿no? Y aquí otra parte como la conducta del estímulo del cerebro, ¿verdad? Ustedes han visto cuando le cargan cargas eléctricas al corazón para que bombee otra vez reaccione, ¿no? Entonces, esas pequeñas partecitas nos ayudó a encontrar nuestra amiga psicobiología y en esta parte está criticando un poquito más a cuáles son las desventajas de esta materia, digamos. ¿Qué nos dice acá? Ah, sí son dos, ¿no? Nos dice que lo va a criticar y va a decir que tienen buenas hipótesis, pero algunas, dice, que siempre se tiene que hacer experimentación con el hombre. ¿No? Uno no puede hacer un estudio del cerebro si no ha sacado un cerebro de un hombre. Es un poco complicado, por eso dice, tiene que siempre ser experimental, dice, por eso es su limitación de la psicobiología, que tiene que ser experimental, si no, no puedo obtener conocimiento. ¿Cómo voy a saber del cerebro si no lo estoy viendo y estoy viendo todas sus conexiones? De hecho, nuestro amigo Tornique, él trabajó con un enfermo que en su cerebro tenía malas conexiones de la corteza cerebral. Entonces, cuando murió el enfermo, él hizo que sacaran su cerebro de su enfermo que él cuidaba hasta que murió, un enfermo mental, creo que era paralítico. Entonces, lo sacó y lo estudió y encontró la relación que tenía el sistema nervioso y todo eso con la psicología. Está muy bonita esa investigación, si ustedes lo pueden ver. Y todavía ese cerebro sí está vivo, sigue está en el museo y es estudiado también y encontrar otras deficiencias más que tenía, no solo la que decía Tornique, sino más todavía. Interesante, por eso es la limitación de la psicobiología, porque tiene que ser comprobado, ¿no? Para ser estudiado, si no, no puedo estudiarlo, ¿verdad? Esa es la principal y aquí hay otras más, ¿verdad? Otras características. Y ya aquí un poquito las derivaciones del monismo. Monismo, solo un enfoque. Dualismo, dos enfoques, ¿sí? Va a haber dos clases. Hay solamente este espiritual es ideal, ustedes saben, ¿no? Ideal. Esto es más materialistas con la ciencia. La ciencia es materialista porque se tiene que comprobarse para poder saber si es verdad. En cambio, el espiritual es más domina el pensamiento porque no se sabe si es verdad hasta que lo comprobamos también con la realidad. ¿Mm? Y aquí nos dice un poquito cómo estos dos funcionan en la psicobiología, ¿no? El efecto, los problemas que hay con la mente y el cuerpo, ustedes pueden profundizar. Yo puse acá un poquito. Aquí están las relaciones. Y aquí está un poquito, es sobre, ¿qué decía acá? Así, explicando
las diferencias de estos dos estudios. ¿Sí? Aquí está uno. Estas son las principales, porque dice esto puede ser igual pregunta de examen. Es la diferencia del monismo y del conductismo, dice, ¿no? Adopta un enfoque científico, o sea, 100% tiene que comprobarse o más válido, ¿no? Como el cerebro. Lo que me dices tienes que comprobarlo porque si no, no te creo, ¿no? Ahora, los fundamentos del monismo te va a basar aquí un poquito en un programa de investigación para encontrar esas, digamos, esas afirmaciones o proposiciones. Aquí un poquito el enfoque lógico. Ok, ya está. Bien. Como soy poco, a ver, a los que están presentes me van a escribir a mi privado si es que no logro acabar y les voy a pasar el cuestionario. Solo los que están presentes y no escriban y no manden al grupo. ¿Ya? Ese va a ser el regalo para ustedes por lo que han venido. Y a los chicos, los demás, les voy a pasar el video. ¿Sí? No, sin decir a nadie, porfa, ¿ya? De hecho, creo que se quedó grabada esa parte que dijiste que lo ibas a pasar solo a nosotros. No apagaron la grabación. Ya no, Ahora hay que editarla. Es poco probable. Es corta poco la probable que es poco probable que lo escuchen, digamos. Pero eso depende de ustedes si lo dicen o no. Porque ellos saben, estoy afirmando que no voy a pasar a los que no vinieron. Es mi regalo, ¿ok? Bueno, Entonces, eso depende de, ¿ya? Entonces, si es que no llego a acabar, porque yo también tengo otras cositas que hacer, ¿ya? Ustedes yo les he puesto bien bonitos para que puedan entender. Ya, entonces, esta es nuestra última reunión, se acaba y ahí la dejamos. Los demás, pues ni modo. No, pues no le pasen a nadie, por si acaso, ¿sí? Entonces, la desagregación, ya vamos a ver un poquito las formas de conocer la psique que propone la psicología, ¿no? Dice que nos explique cómo, aquí hay un poquito la introspección, esto igual pregunta de examen, probablemente. Entonces, por inspección de manifestaciones externas, dice. La conducta, por ejemplo, cuando dos hombres se pelean, ¿verdad? Ahí podemos ver de qué se están peleando, digamos. Puede ser por la mujer, por la plata, digamos, ¿no? Ajuste de cuenta, ustedes saben. Entonces, la actividad fisiológica es los procesos químicos que acompañan a esto, digamos. Por ejemplo, el azúcar. El azúcar influye mucho en el estado de ánimo de una persona. Si su azúcar, la buena, es muy baja, esta persona tiende a ser muy aburrida. O si él consume lo necesario de azúcar, no de los chocolates, ¿verdad? Sino de lo que, por lo menos, lo más natural que he podido encontrar yo es azúcar de caña, digamos, ¿no? Entonces, el azúcar de caña, si yo lo tengo medido, me da más energía y un impulso, ¿verdad? Por eso tiene mucho que ver con los procesos químicos, ¿ok? Y los productos, dice, a ver, canciones, dibujos. Ciertamente la actividad psicológica y física que se desarrolla dentro del sujeto cuando come el azúcar. El tipo empieza un poco a energizarse, llenarse un poco de energía. Eso es lo que hace el azúcar. Aquí es desagregado esto, digamos. Estos son los títulos y esto es cada título como está explicado. ¿Sí? Desagregar quiere decir desarrollar. Ya está la A, la B y aquí está la C. ¿Okay? Bien. Por si acaso voy a confirmar los que están aquí. Pero no me la charlen, digamos. Voy a ver si me hablan ustedes y voy a ver si su nombre está. ¿Ya? Entonces, aquí está un poquito más explicado para ustedes. ¿Ya? Ahora, ahora vamos a la ciencia social. Esta es la última parte ya, ¿verdad? La última parte relacionada con la gente, con todos los que hay, ¿no? ¿Cuál es el objeto de estas ciencias sociales? ¿Y qué aportes nos da a la sociología
y al conocimiento. A la sociología, digamos, a la materia de sociología y al conocimiento que nos brinda a nosotros conocer esta sociología del conocimiento. ¿Sí? Y nos dice, nacieron en una ideología. Las ciencias siempre tienen que ver los sociales ligados a la política. ¿Por qué a la política, digamos? Ciertamente las personas tienen creencias. Todas las personas tienen creencias. Creencias, digamos. La básica es la creencia. Creer de que el político me va a sacar de mi miseria, digamos, ¿no? Creer de que el político me va a sacar de mi miseria, que va a mejorar la situación del país, todo, etc. La aplicada es de estos tipos que cambian, digamos, los pensadores, los que estudian a la masa de promedios, pensadores, ¿correcto? Los pensadores. Esos son los pensadores que cambian y aplican esas metodologías para quizás dominar o explicar cómo es que funcionan todos estos tipos de abajo, ¿no? Los que creen todo. Ahora, esto puede utilizarse con fines políticos o también fines, quizás pues, no es solo político de la elección por si acaso. Político tiene que ver con el Estado, las acciones del Estado. El Estado, por ejemplo, si el Estado quiere disminuir la pobreza o la hambruna de un país, recurre a lo político con otro país y pide ayuda, ¿verdad? Por ejemplo, en el tema de la pandemia pidió ayuda, ¿verdad? Pidió ayuda porque les mostró, mi sociedad está acabada. Dice. Ya tomar las vacunas, ¿no? Entonces, no es solo con quién gobierna, ¿no? También es, pero también cómo estos accionan sobre estas creencias de la población. Y esto, los que piensan, digamos, este pensador es el tipo, ¿cómo se llama este? No me olvidé ese comunicador que se llama Carlos Valverde, digamos, el que siempre critica, ¿no? Ese es un crítico, digamos, pensador crítico acerca de lo que pasa en la población, porque los llama ignorantes aquí, y a estos los llama inútiles, ¿verdad? A los políticos. Entonces, parte de eso se van a unir en estos pensamientos. Vea, muy importante la filosofía, ¿verdad? Qué lástima que ustedes no están en filosofía conmigo, estoy ayudándoles, estoy explicando un poco. Pero igual, les voy a mandar el enlace. La ideología es en la postura que yo creo. Por ejemplo, mi ideología cristiana, ¿no? Mi posición filosófica es lo que pienso del mundo. Es decir, yo soy muy materialista. Tengo que ver para poder creer, ¿no? El cristiano es muy espiritual. Es una postura filosófica idealista, ¿verdad? Entonces, ambos se juntan y es lo que marca el pensamiento de un país. Ahora ustedes pueden ver el pensamiento que gobierna en el país. ¿Qué pensamiento gobierna? Es capitalismo, ¿verdad? O socialismo. Y también pues populismo, etcétera, todas las derivaciones de esto en la política. Entonces todo eso nos enseña parte de la sociología, porque estas creen, además de creer en otras cosas, creen en las ideologías, los va a sacar de ciertas situaciones, ¿verdad? Eso nos enseña la sociología, el pensamiento de las masas, y es lo que nos aporta, pero para el examen traten de un poquito aumentarla acá, donde se generó y sus bases son las ideológicas y filosóficas. Entonces, así se relaciona, por niveles y por asociación. ¿Cuántas concepciones de realidad nos ofrecen las ciencias sociales? Aquí nos va a decir. Hay tres
de manera individual. Este es capitalismo, estilo globalista, que es socialismo, póngalo ahí, y este sistémico, que es un poco individual y socialista, ¿no? Podemos decir que es la fusión. Y aquí un poquito lo he puesto, miren, se lo estoy poniendo biencito, ¿eh? Para que se acuerden. Yo creo un 100 con esto. Vamos a sacar un 100, ¿ya? Está bien, el individualismo, porque esto va a tardar un día en hacerlo. Porque hay muchos conceptos que hay que ver, ¿sí? Ahí está un poquito desglosado el globalismo. Esto, véanlo, ontología como es de dónde surge la naturaleza del individualismo. ¿De dónde surgió la naturaleza? Que nosotros seamos individualistas. Dice acá unas pequeñas afirmaciones que somos un conjunto de individuos, ¿no? Y no somos a veces conceptuales ni concretos. A veces somos bastante idealistas. Por ejemplo, yo creo en que el gobierno me va a ayudar, ¿verdad? O sea, creo, idea, concepto. Concreto, quiere decir, no creo en la realidad, digamos, mucho en la realidad. Por ejemplo, dice, estamos en una crisis, dice el economista, no, estamos en lo mismo, estamos bien, dice el político, no, estamos bien, no pasa nada, dice, ¿no? Entonces, quizás no es un poco real lo que afirma, por eso, desde su punto de vista individual. O sea, el político, el presidente piensa así, digamos, un economista piensa de otra manera, ¿verdad? Individualmente los dos, sobre una situación, un objeto, una persona, no sé, ustedes pueden aplicarlo, ¿verdad? Y la metodología simplemente es la forma en que vamos a realizar este enfoque individualista. ¿Cómo lo vas a hacer? Primero podemos estudiar la sociedad desde sus componentes, o sea, una persona misma, una personita nomás, o un pueblito, digamos, ¿no? Podemos estudiar cómo el pueblito piensa y podremos descifrar cómo piensa todo ese sector, una partecita, una comunidad, un barrio, digamos, cómo piensa y podemos decidir que todos piensan así, ¿no? en ese pueblito. Ya, entonces, aquí un poquito habla de cómo también podemos hacer, poniéndonos hipótesis, ¿verdad? Y desde el punto de vista globalista, este es un poco más amplio, dice, yo voy a ver la sociedad como una totalidad, algo como todos, no por partes, todos. Como decía, no sé, un pensamiento, ya no me acuerdo el nombre, la suma de las partes es mejor que el todo, ¿no? El globalismo. Y su forma de estudiar el globalismo, ¿verdad? A ver, esto. Ya, y después, un poquito aquí me faltó una partecita de la siguiente hoja. Dice, las hipótesis sociológicas a veces no son comprobables sobre el globalismo. Yo puedo decir, si nosotros cambiamos, todo el país va a cambiar y va a mejorar. O sea, todo el país es lo global y si yo digo que si nosotros mejoramos, todos mejoramos, es un poco, a veces dice él, poco comprobable o no puede ser comprobable con la experiencia, dado que yo creo también que es un poco imposible porque todos pensamos diferente, ¿verdad? Todos pensamos diferente y aquí el sistemismo es más global todavía, más global, no, perdón, no es global, sino que es más interaccional, o sea que todos nos relacionamos entre todos. Dice, si yo cambio, voy a poder cambiar a todos mis amigos, ¿eh? Y estos mis amigos van a cambiar a todos sus amigos y sus amigos van a ayudar a cambiar a todos sus otros amigos y sus otros amigos a todas sus familias y a sus familias a todo el pueblo, ¿eh? Es una interacción. Ahora, en su método dice, ¿cómo vas a hacer eso? Aquí está el método, ¿verdad? Ustedes lo pueden ver. ¿Y por qué la sociedad es un sistema un sistema real, no? Y ahí ustedes ven, aquí está un poquito. Estos son
como a él le gusta comprobarla a través de la matemática, un poquito lo escribe, ¿verdad? Aquí esto. Ya está. Y ustedes lo pueden ver. Él dice, ¿por qué las sociedades son un sistema real, dice, o concreto? Y él te va a explicar desde la definición 1, desde la definición 2, para que ustedes lo entiendan, ¿ya? Para que no se pierdan. Te voy a explicar desde la definición 3, esta es la definición 3. Te voy a explicar cómo la sociedad es un sistema real, ¿no? Cómo se compone. Y ustedes trátenlo de ver eso, ¿sí? Acá. Desde 3 definiciones te explica nuestro amigo Mario Bunge. Y ahora en la 24, ¿por qué decimos que son instituciones sociosistémicas, verdad? Porque somos individualistas, ¿no? Ustedes ya saben. Porque somos individualistas. Bien. Creo que casi ya hemos completado para los chicos. Aquí vemos la definición, te va a decir en base a la definición 4, por qué son instituciones sociales o sociosistemas, estas, digamos, sociedades, ¿no? Desde la definición 4, con la definición 5 te la va a explicar Mario, ¿verdad? Un minuto. Y también con la definición 6, sí, con todas las definiciones 7 igual te va a explicar. ¿Ok? Para que alcancen los chicos, a ver. Entonces te va a explicar desde la definición 6 y también la 7. 7 creo que está ahí, ¿no? A ver, no, 6 no. Ok. Y ahora que estamos, dicen condiciones desde el punto de vista de la definición 7. También te va a explicar eso la pregunta número 24. Ustedes ya lo capturan. Y luego, la 25 ya es la última. ¿Para qué es necesario realizar un examen de estas categorías y el vocabulario sociológico? Estas son las categorías, ¿sí? Y todas las categorías son esas de la sociología, cómo puede funcionar, ¿verdad? Ustedes lo ven. Y son 21. Y aquí, ¿cómo? ¿Para qué es necesario hacer un examen? Nos explica que del lenguaje de este vocabulario, o sea, de toda esta investigación, cómo se puede construir el conocimiento. ¿Okay? Bien, chicos, gracias. Hemos terminado a tiempo. Gracias por su tiempo, chicos. Que tengan buenas noches. Me avisan, ya. Voy a poner acá mi captura de pantalla, por si acaso. Para los que estaban acá. ¿Sí? Gracias, chicos. Muy amables por su tiempo. Nos vemos para el cuarto examen. ¿Ya? Ya, ¿no es el tercero?